A esta hora vamos a iniciar una entrevista con el Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Buenos días, bienvenido, un gusto tenerlo presencial aquí en Radio Centro, en los estudios de Radio Centro. Sabemos, Monseñor, que la Navidad tiene muchos significados, pero para el mundo cristiano es la época en que habría nacido el Salvador del mundo y por su alcance y trascendencia es un tiempo de profunda reflexión. Así es, muchísimas gracias por esta oportunidad. De hecho, en el mundo cristiano hay dos acontecimientos o dos fiestas importantísimas, la Navidad y la Resurrección. En torno a esos dos acontecimientos históricos, desde la perspectiva que tenemos nosotros, gira todo, absolutamente todo. Y esas dos fiestas están precedidas siempre, lo que llamamos, por un tiempo de preparación. De hecho, la Navidad por el Adviento y la Resurrección por la Cuaresma. Entonces, y ambos acontecimientos tienen que ver con la vida. Lógicamente, ya entrando al tema de la Navidad, Navidad significa nacimiento, nada más, ¿no? O, dicho de otra manera, la encarnación del Hijo de Dios, el Verbo Eterno. Y ahí pues San Lucas, ya me estaba comentando antes, como buen médico, y él sí tuvo contacto directo con María, no con Jesús, porque Lucas fue discípulo de Pablo. Entonces, él tiene ese diálogo profundo con María, y María le cuenta todos esos detalles. Por eso es el único evangelio donde encontramos nosotros todos estos elementos sobre el anuncio del ángel, cómo fue eso, qué pasó, la encarnación, la visita a Isabel. Es el único evangelio. Entonces yo creo que esos datos históricos, y además también como historiador, claro, historiador según la época, no podemos exigirlo de ahora, ¿no? Pero igual tiene una serie de detalles. Por ejemplo, Lucas va a decir en dónde fue eso, ¿no? Dice, fue en Nazaret. ¿A quién? A María. ¿No? Después esposada con quién, con José. ¿Qué más? Gabriel. Entonces los nombres son importantísimos para él, porque eso le da ese espesor que llamamos histórico, fundamento, ¿no? Que luego lógicamente han investigado y se sabe que Jesús de Nazaret vivió en esta época. Entonces claro, es la Navidad, como digo, pero más allá ya del hecho histórico, también están las interpretaciones, los significados, todo aquello que representaba para la época, que podríamos comentarlo también, ¿no? Con mucho gusto. Sí, Monseñor, dicen que este año la Navidad será diferente por culpa de la pandemia. No podremos festejar como estamos acostumbrados a hacerlo. ¿No será que desde hace tiempo hemos confundido el verdadero significado de la Navidad? Bueno, lo que pasa es que en torno a las fiestas religiosas siempre hay varios elementos que habría que ver cómo se los, por utilizar una expresión de ahora, interconecta, interrelaciona. Por un lado está la dimensión espiritual, que es lo más importante, por supuesto, el nacimiento para los creyentes. Pero junto con la dimensión espiritual está también la dimensión social que llamamos familiar, el encuentro, el compartir el alimento, toda la gastronomía, fíjese, ¿no? Y junto a eso también hay otros elementos de carácter económico. De hecho, es una de las fiestas que mueve inmensos recursos económicos y que ahora lo vamos a sentir, lo vamos a experimentar justamente por la pandemia en que estamos. Habrá muchas pérdidas. Entonces, todos esos elementos que así, resumiendo, de carácter espiritual, de carácter familiar, social, económico, turístico, ambiental, hay que armonizarlos, porque a veces nos concentramos en un solo punto, es el peligro, ¿no? O solo lo económico, o solo lo social, o solo lo espiritual, entonces ahí como que nos perdemos. Pero si tenemos esta visión integral, holística que llaman otros, donde todo queda integrado, interrelacionado, pues no hay ninguna contradicción, ¿no? Monseñor, buenos días, bienvenido al programa. Muchas gracias. En esta visión sistémica del problema, sí. O de la situación, no es un problema, de la situación, ¿no? Tenemos el factor económico, hay personas que han enfrentado durezas económicas este año importantes, personas que han perdido seres queridos. Es un año de reflexión, de dificultad, de desafío, esperemos de crecimiento, y frente a eso, la Iglesia, sobre todo un pueblo católico mayoritariamente, ¿cómo reacciona ante el impedimento de reunirse, de aglomerar en sus templos a los fieles que buscan consuelo ante un año bastante difícil? Bueno, yo digo, son como especie de enfoques. El hecho está ahí, una realidad. No la espiritualidad la lleva uno, por supuesto. No, pero es la manera de ver las cosas. Ante una enfermedad o ante esa situación de trabajo. Hay varias actitudes. A lo mejor ponernos a llorar, lamentarnos, o protestar, buscar culpables, o terminar inactivos, pasivos,
una especie de conformismo, de resignación. Esas son actitudes que al final no llevan a nada. Pero frente a eso, también tenemos la posibilidad de mirar de otra manera. Usted ha utilizado una palabra muy oportuna, un desafío, un momento de crecimiento. Comenzar a pensar qué podemos hacer, qué soluciones encontrar para afrontar esos problemas. Y aquí, por hablar de Guayaquil, de Ecuador, a lo largo de la historia ha demostrado que ha podido levantarse, como decimos, literalmente de las cenizas. Cuando la ciudad fue quemada por 2 o 3 ocasiones, claro, es el primer impacto, el primer shock, ¿no? Pero la gente dice, ¿qué podemos hacer? Podemos levantar, podemos hacer. Entonces yo creo que es el gran desafío ahora de hablar de paz de un mundo de violencia. ¿Qué hacemos? Porque si nos quedamos solo en la violencia, no salimos de ahí. O si pensamos solo en las carencias económicas, no salimos nada. ¿Qué podemos hacer? Y digo, todo ese tiempo de pandemia, yo he comprobado aquí en Guayaquil, se despiertan unas fuerzas internas extraordinarias, por ejemplo, la capacidad de compasión, de solidarizarse, de ayuda, y comienza a descubrir que tiene muchas cosas que ofrecer a los demás. Entonces, y ahí entra la espiritualidad. Uh-huh. Cuando le dice, no todo está perdido, es posible levantarse. Y claro, ahí entra la fe. Yo siempre utilizo una comparación, ¿no? Digo, la ciencia y la fe son como las 2 alas que nos permiten volar. Ni solo la fe, ni solo la ciencia. Las dos. Entonces, cuando hablo de ciencia, estoy pensando en la medicina, pensando en la ciencia económica, pensando en otras ciencias también que el ser humano ha ido desarrollando y que ahora se ponen al servicio de los demás. Por eso yo creo que es de gran desafío para todos. La época, como decimos, de la creatividad. Pero es a partir de las posibilidades, de las capacidades, de lo que sí podemos. Fíjense el mismo programa que están haciendo ustedes, ¿no? Quizás lo más práctico hubiera sido cerrar esta emisora y ponerse a llorar, pero no, dice, algo hay que hacer, tenemos que ofrecer algo. Entonces yo digo, es una perspectiva diferente de ver la misma realidad, no es que somos ingenuos, ahí está el coronavirus, algo hay que hacer. Entonces van pues buscando las formas para salir adelante. Traduciendo eso a la cotidianidad del ciudadano, es a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? Exactamente. Un poco como diciendo ahora, y haciendo y esperando que Dios te acompañe en la buena fe de tus actos. Claro. Entonces, por ejemplo, no podremos reunirnos pues como a los años anteriores, ¿verdad? 50, 100, 200 personas. Pero bueno, con los pocos hermanos o personas con las que nos reunamos en familia, pues tratemos de hacer amable la vida, a disfrutar esa presencia, quizás dar más tiempo para encontrarnos, para dialogar, para preguntar a lo mejor, oiga, cuénteme algo de su historia, de su vida, cosa que no se puede hacer con 50, 100 personas. Entonces es la cuestión de la creatividad, aprovechar los espacios al máximo. Claro que dicen también que esta época realmente pues la violencia intrafamiliar ha crecido muchísimo, los divorcios, pero bueno, eso es una parte. Pero igual también, ¿por qué no aprovechar para reconciliarnos, para recuperar la paz, la alegría? Entonces aquí yo creo que la invitación es justamente a ser creativos, pero una creatividad a partir de nuestras capacidades, y ahí entra en juego para los cristianos, los creyentes, la confianza en Dios, o sea, saber que al final somos hechos a imagen y semejanza de Dios, con una capacidad para pensar, para amar, para buscar soluciones siempre. Y esa es la historia, fíjese. Monseñor, y para quienes nos escuchan en este momento y se puedan estar inspirando en sus palabras de crecimiento, de espiritualidad, digamos, ojalá también de generosidad, porque hay muchas diferencias económicas, sociales en estas situaciones. ¿Cómo puede ayudar a alguien que está escuchando nuestro programa, a la iglesia en este momento, digamos, en un impulso de generosidad y de solidaridad al prójimo? La caridad siempre está organizada. Y aquí pues yo tengo que contar una experiencia de parte de la Arquidiócesis, Banco de Alimentos Diaconía, que realmente durante ese tiempo de la pandemia, en coordinación con muchas instituciones públicas y privadas, pues ha llevado adelante unos programas maravillosos. Son más de 2 millones de personas que han recibido los alimentos. ¿Y dónde venían los alimentos? De lo que las personas, movidas por la generosidad, por la bondad, por ese gran corazón que tienen, han puesto a la disposición. Entonces, ¿cómo hacer? Pues vamos ahí. También en el campo de la medicina, igualmente hemos trabajado muchísimo nosotros, ¿no? Eso es la parte ya concreta, la parte organizativa. Entonces, hay muchas posibilidades. Y lógicamente también he visto que hay tantas instituciones o también iniciativas de los barrios, donde la gente se ha organizado, perdón la palabra, y está llevando adelante muchísimas de
de esta Monseñor Cabrera, hemos tratado de simbolizar el espíritu de la Navidad con un árbol de pino y damos obsequios materiales a nuestros seres queridos sin caer en cuenta que el mejor regalo que podemos darnos es la paz y el perdón. Bueno, de hecho, digamos, yo diría lo uno y lo otro. O sea, los caramelos son buenos también, endulzan la vida, ¿verdad? Pero no nos quedemos en el caramelo. Lógicamente vamos más allá. Hay que trascender esa dimensión, ¿no? Y llegar al corazón. Lo que dice usted, infundir esperanza. Yo creo que pues cuando más necesitamos esperanza. Y la esperanza tiene que ver con la confianza. Y no solamente una esperanza en el futuro, en el más allá, sino una esperanza que está basada en el presente. Y para el creyente, una esperanza que tiene su base en el pasado. Porque Dios siempre ha actuado. Jamás ha dejado a su pueblo abandonado. Jamás. Entonces, por eso la frase, si Dios ha obrado de esa manera, sigue obrando y por supuesto continuará. Entonces yo creo que es un momento privilegiado para inclusive purificar. Sin duda, Monseñor, diciembre es mágico, ¿no? Un mes que parece sacado del calendario de Dios porque nos sentimos más buenos y solidarios que de costumbre, el mes de diciembre. ¿Cómo lograr el milagro de que todo el año sea diciembre en nuestras vidas? Bueno, yo creo que aquí algo que los psicólogos, los médicos también van aportando, es lo que decimos esa mente positiva. Y significa eso, pues pensar en lo bueno, en lo grande, en lo maravilloso que los seres humanos tenemos. Para mí es el gran desafío, fíjese, todo el año. Porque hay esa tendencia, ¿no? No sé si es cultural, no sé de dónde venga, pero siempre fijarnos de lo negativo. Siempre hablamos, no es que no haya, hay cosas negativas, claro que lo hay, pero concentrados, centrados y concentrados solo en lo negativo, en la corrupción, en la violencia, en el egoísmo, en la indiferencia. Pero ya, ¿hasta cuándo vamos a estar? Piensa y repiensa en ese mundo. Hay que salir de ahí, hay que desbloquear. Entonces yo creo que ese es el gran desafío también, ¿no? Y los comunicadores, yo digo, me encantó lo que usted decía, hay que hablar de las cosas buenas. Hay que hablar pues de todo lo que los seres humanos estamos ofreciendo para una vida más digna, una vida más humana, una vida más fraterna, todo lo que pueda significar pues lo contrario, ahí sí, a tanta discriminación, a tanta violencia. Porque si nos quedamos solo mirando la violencia, pues al final terminamos siendo violentos. Monseñor, este año sin duda ha sido un año de reflexión, como decía yo antes, un año de dificultad, pero sobre todo de mucha introspección, digamos, un espacio de introspección que si el ciudadano o lo aprovechó o no lo aprovechó, pues ya fue. Pero el encierro como tal fue una gran pausa a la cotidianidad para evaluar, para sopesar, y eso traducido ya a la vida de los más jóvenes, quienes no pudieron ir al colegio presencial este año, que tuvieron que adecuarse a la educación virtual, que no han podido tener contacto con sus amigos. Es decir, ellos han sido sometidos a una inmensa prueba que nosotros no nos alcanzamos a imaginar porque no hemos sido parte de eso. ¿Qué decirles a esos jóvenes y a esos chicos que han estado un poco bastante desconectados de la comunidad como tal, y cómo llevarlos a esa espiritualidad y a esa esperanza? Bueno, yo recuerdo aquí una experiencia que una señora me compartió y que puede iluminar lo que usted me acaba de decir. Dice, mi esposo trabajaba, yo trabajaba, los niños salían de la escuela al colegio, nos veíamos de la noche un momentito y nada más. Entonces era una vida prácticamente a 200 kilómetros por hora, me acuerdo que decía, ¿no? La prisa. Pero ahora dice, el poder estar en casa, bueno, hay más tiempo para vernos, para escucharnos, y eso le costó muchísimo, porque había estado acostumbrado a una vida así, casi superficial. Casi por control remoto, como decimos. Por control remoto, exactamente, donde no tenía tiempo para contar. Esta señora me decía, yo quería hablar con mi esposo, pero era imposible. Pero ahora hemos tenido más tiempo. Entonces yo creo que por ahí iría también ir enseñando a los niños, a los jóvenes, que por supuesto la dimensión social, la dimensión cósmica que llamamos a estar en contacto es importante, pero también el encontrarse con uno mismo, el poder descubrir toda esa riqueza interior, toda esa grandeza, toda esa belleza que está ahí y que se está dormida y que podemos buscar. Los educadores tienen que ser ingeniosos, cómo despertar justamente las grandes capacidades de los jóvenes. De hecho, la palabra educar significa justamente conducir, llevar, hacer que aflore esa riqueza que está ahí. Por eso me encanta una comparación que hace un médico, dice, la educación ante todo es prender fuego.
prender fuego, algo que estaba dentro de esa energía, ¿no? Para que salga y para que flote. Entonces también enseñar a los niños, de los jóvenes, a encontrarse consigo, a no tener miedo de sí mismo, porque también puede ser una pantallita que vivimos ahí, ¿no? Todo lo que los demás dicen, el papá, la mamá, la sociedad, mi autoestima depende de lo que otros dicen, pero cuando uno se da cuenta que a lo mejor puede perder todo eso, compañeros, amigos, familiares, y se encuentra consigo mismo, entonces de pronto dice, a ver, ¿yo por qué valgo? ¿Por qué soy importante aquí? Y claro, y si no hay el acompañamiento, entonces puede ser que muchas personas se pierdan, y por eso que el índice de suicidios también ha subido muchísimo, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, quizás porque falta esa palabra de decir, oye, tú puedes, eres capaz, tienes tanto que ofrecer, la vida es corta, disfrútala, ¿no? Entonces, aprender a vivir, yo creo que esa es la palabra también clave, ¿no? Aprender a vivir, por eso vuelvo a su palabra, el gran desafío, el gran reto que tenemos todos nosotros, porque a todos, igual a los sacerdotes, nosotros también hemos tenido que aprender muchas cosas. Yo en particular digo, si no hubiera sido por la pandemia, pues estos medios los tenía siempre lejitos, porque no me hacían falta, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Pero cuando uno dice, a ver, o los uso, no hay más. Entonces uno descubre que hay tantas posibilidades. Entonces yo digo, volver a los niños, a los jóvenes, que descubran su valor de personas, que sus capacidades son enormes y que alguien les ayude pues a sacar adelante. Monseñor, al terminar la entrevista me envían este mensaje precioso: abrir los ojos en la mañana ya es un gran motivo para sonreír y dar gracias a Dios. Su mensaje final a la gran comunidad católica del país que sigue Radio Centro 101.3, Monseñor. Bueno, yo creo que el miedo es el que más nos ha estado dominando. Y hay una frase de San Juan que me encanta: donde hay amor, no hay temor. Entonces yo creo que hay que poner amor. Y el amor significa seguridad, significa compañía, significa ánimo, significa esperanza. Entonces yo creo que es el gran desafío amar. Y no tengamos, voy a utilizar un poco el sentido de no tengamos miedo a Dios. Porque a veces el miedo, ¿no? Por eso no tengas miedo. De hecho, Dios siempre aparece, no tengas miedo. El miedo a lo mejor el Dios castigador, el Dios no sé qué nos hemos inventado. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es ternura, Dios es creatividad, o sea, Dios es todo para nosotros. Yo digo, pongamos amor. Lo que ha dicho muy bien, hay que sonreír. Y el amor se traduce en una sonrisa. Sonríe y el mundo te sonreirá. Me encanta esa frase. Gracias, Monseñor.